En Juan capítulo 3, Jesús se encontró con un hombre llamado Nicodemo que estaba buscando algo. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 6, Jesús se encontró con sus discípulos y había un problema entre ellos. Jesús le habló duramente y le preguntó luego a sus discípulos, ¿queréis acaso también vosotros iros? Y Pedro quitó una respuesta maravillosa y le dijo así al Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Porque sin Cristo no hay esperanza, porque sin Cristo no hay vida, porque sin Cristo simplemente es sobrevivir y no vivir. Esto pasaba con la vida de un gran hombre en el Antiguo Testamento llamado Abraham. Y Abraham dice la palabra de Dios que siendo llamado, salió sin saber a dónde iba. Pero él fue llamado. Dice Abraham siendo llamado, Hebreos capítulo 11, versículo 8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es que no nos queremos meter en la obra del Señor, no queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos tener los beneficios de Dios, queremos tener aquello que Dios promete en su palabra. Y Abraham, dice la palabra de Dios, siendo llamado, obedeció. Abraham, siendo llamado, obedeció. Algunos viven sus vidas considerando que no saben qué van a hacer cada día. Pero nadie puede saber exactamente qué va a pasar hoy o qué va a pasar mañana. Solo Dios tiene el control. Él sabe si vos vas a tener éxito o si vas a fracasar. Solo Dios sabe si vas a vivir o si vas a morir. Y si tu deseo es cambiar tu vida, si tenés un deseo real de tener una vida eterna con el Señor, la invitación del Señor hoy es, venid a mí todos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y quiero decirte de que el Señor Jesucristo hizo esa invitación. En Apocalipsis 3:20 Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abro la puerta, entraré a Él. ¿Por qué no abrimos nuestros corazones? ¿Por qué no hacemos que realmente haya una verdadera comunión con Dios? Porque priorizamos nuestras propias vidas antes que aquello que hizo el Señor por nosotros. Miren, mientras tu vida gire alrededor de vos mismo, vas a seguir teniendo infelicidad. Por eso la Biblia dice que más bienaventurados dar que recibir. Cuando vos decís, Señor, lo más importante es agradarte a ti, lo más importante es obedecerte a ti, las cosas van a cambiar. Ahí vas a dejar de lamentarte, de hablar de vos mismo. Miren, algunos se centran en sí mismos o en sí mismas y terminan amargados o demuestran en realidad un corazón que no está con esa esperanza verdadera que es la esperanza del Señor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de edificar nuestras vidas sobre una base sólida. Y en nuestro último estudio en Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro nos llevó a la guardería, donde vivimos y escuchamos a los recién nacidos anhelando la leche espiritual, la leche pura, no adulterada. Y Pedro ilustró la vida y el crecimiento del cristiano en términos de una guardería de bebés. Ahora, en este versículo 4 y el versículo 5, sin embargo, Pedro nos lleva de la guardería a un lugar de construcción, a un sitio de construcción, donde Dios el Padre, el contratista de obras, se dedica a construir en nuestras vidas lo que más importa. Aquí enfrente hay un edificio que se está construyendo todavía, pero yo vi cuando hicieron los cimientos. Tenían que llegar a la piedra viva, a la piedra dura. Así que de aspectos individuales del creyente,
el creyente que es un bebé recién nacido, que tiene que desear la leche espiritual, ahora va a comenzar a hablar de asuntos colectivos. ¿Cómo debe ser la iglesia sobre la cual nosotros vivimos y cómo ser parte de esa iglesia? Y el apóstol Pedro va a usar la metáfora de un edificio para referirse a la iglesia. La iglesia es un edificio. Sorprendentemente, este edificio es un edificio que crece, porque es un edificio vivo. Dice, vosotros también como piedras vivas. Es un edificio que crece. Tiene vida al haberse acercado a la piedra que tiene viva, que es el Señor Jesucristo. Él es la piedra viva y Él entonces nos dio vida a nosotros. Y Pedro va a describir lo que realmente significa vivir una vida consagrada, una vida genuinamente santa y profundamente espiritual. Para eso es totalmente necesario, en primer lugar, ahí está, Pedro va a describir lo que realmente significa vivir una vida consagrada, una vida entregada totalmente a Él. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Vieron? ¿Por qué la gente desecha esta roca? ¿Por qué la gente desecha a la roca, a la piedra viva? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Empezamos diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Esa es la invitación. Pero ahora dice la Biblia, no vienen a mí para que sus obras no sean reprendidas. Y miren, el asunto es que lo que yo hago de lunes a viernes, que no se entere el pastor, porque me va a reprender. Pero no es luego que nos entere el pastor. El problema es que nos entere el Señor, porque Él te va a reprender. Y el Señor es misericordioso, pero Él te va a reprender. Miren, con mis propios ojos he visto caer a muchos hombres y mujeres que han dicho que han consagrado su vida al Señor. Lo he visto. Han tapado su pecado. Miren, esta semana un pastor, ya más de 70 años, Steve Bladson, creo que hace 2 semanas hablé del mismo, había confesado que tenía una relación fuera de su matrimonio. Él era un predicador muy exitoso. ¿Saben cuánto tiempo tuvo esa relación? 10 años. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan subir al púlpito cada semana y al bajarse este púlpito irse a la casa de la otra? Imagínense. Realmente a mí me dio escalofríos de cómo la gente puede ser tan falsa, y no solo una vez, sino que por 1 año, o por 5 años, o por 10 años. Imagínense. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa con nuestras vidas? Es que esa piedra no encaja, porque la desechamos, porque somos más importantes que la piedra viva. Y entonces edificamos nuestras vidas sobre arena en vez de edificar nuestras vidas sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que realmente está diciendo aquí el apóstol Juan. No vienen a la luz, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hoy vivimos en un mundo tan lejos de Dios que lo último que quiere este mundo es que alguien encienda la luz y que sus pecados sean expuestos. Primera Pedro capítulo 2 versículo 4 nos alienta el apóstol Pedro y dice, acercándoos a él, piedra viva. Así que una respuesta es rechazar, pero la otra respuesta es recibir. Y el verbo que Pedro usa aquí para venir a él es en realidad una referencia no tanto a la salvación, sino a la idea de acercarse repetida, voluntaria y habitualmente a Cristo para tener comunión, compañerismo y fortaleza. Esto es lo que está diciendo.
Y lo que está expresando esta frase es que nosotros vinimos a Cristo con la idea de permanecer o venir con la idea de quedarnos en su presencia. Y ese es el mismo verbo que el escritor de Hebreos usa a menudo en su carta. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y a quién nos acercamos? Pedro escribe que nos acerquemos a Jesús como piedra viva. Y la piedra normalmente no está viva, ¿verdad? ¿O es normal que una piedra sea viva? No, totalmente anormal, es como piedra viva. Las piedras están muertas o no tienen vida. Pueden ser quizás sólidas, pueden ser piedras grandes, o incluso pueden ser piedras duraderas, pero no existen piedras vivas. Y Pedro es el único autor en el Nuevo Testamento que usa la descripción para Jesucristo, y esta piedra está viva porque esta piedra es una persona. Esta piedra es una persona viva y es una persona que tiene vitalidad, es una persona que tiene fuerza, es una persona que tiene consistencia en su vida y tiene permanencia. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Y nosotros lo ignoramos como si fuera que Él no existe. Como si fuera que Él no existe. Sin embargo, Él es piedra viva. Un autor comentó en cuanto a la singularidad de nuestro Señor Jesucristo, y él dijo así: ninguna otra fe, escuchen lo que le voy a decir, ninguna otra fe puede afirmar tener un fundador vivo que ha pasado por la muerte y se ha levantado triunfante a la diestra de Dios Padre y permanece continuamente disponible. Él está disponible para una comunión inmediata. ¿Con quién tenés comunión vos? Yo ahora me acerco a alguien aquí, ¿verdad? Y voy a tener comunión con él porque, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Vos tenés comunión con quién? Con personas vivas. No te vas al cementerio a tener comunión con los muertos ahí, ¿verdad? Al menos nosotros no, ¿verdad? Los espiritistas por ahí hacen alguna cosa extraña de ese tipo, ¿verdad? Pero nosotros no. Y acá el Señor con quien tenemos que tener comunión es Jesucristo, y Él es una persona viva. Quizás no lo veamos, pero Él está a tu lado, y Él es una persona viva, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. Él es una persona viva, no lo ignores, no lo ignores. Cada persona tiene que confiar en Él. Y Pedro continúa el versículo 4 para informarnos que Dios, el Padre, también ha medido a Jesucristo. ¿Viste? Como la piedra, tenés que medir a ver si encaja. Y acá el Padre ha medido a Jesucristo y lo ha declarado digno de su elección como Redentor. Y por eso, más para Dios, dice el versículo 4, para Dios es una piedra escogida. Es desechada por algunos, pero para Dios es escogida. Y para vos, y para vos, y para vos, es una piedra escogida. ¿Qué es más importante que Cristo en tu vida? ¿Qué cosas podrían suceder para dejar a Cristo? O ya sucedieron quizás en algún momento. Algunos dicen, para mí mi vida es mi familia. No es malo eso, ¿eh? No estoy diciendo que es malo. Pero primero está Cristo. Y a veces la familia nos aleja del Señor. Otros dicen, para mí mi vida es mis hijos. No es malo, ¿eh? Pero a veces nuestros hijos nos alejan del Señor. Y otros dicen, para mí mi vida es mi trabajo. No puedo perder mi trabajo. Y a veces nuestro trabajo nos aleja del Señor. O mi jubilación o mi dinero. Y a veces el dinero nos aleja del Señor. ¿Qué es más importante? Para Dios el Padre, Jesucristo es la piedra preciosa. Y para vos tiene que ser así.
tiene que ser una piedra preciosa. Quizás sea un novio, o quizás sea una novia, o quizás sea un esposo, o quizás sea una esposa. Pero para Dios, Jesucristo es la piedra escogida. ¿Y para vos? ¿Es la piedra escogida? ¿Sí o no? La pregunta hoy es esa, para tu vida. Mas para Dios escogida, dice el versículo 4. Pedro agrega que Jesucristo también es preciosa. Es precioso, es decir, no solo es la piedra escogida, sino que es una piedra de altísimo valor. Cuando vos tenés una piedra como el oro, esto por ejemplo es oro, ¿verdad? Para vos sabés que es de altísimo valor. Si yo puedo llevar esto a un joyero y le digo cuánto vale, me va a dar un alto valor. Bueno, Pedro dice que esta piedra no solamente es escogida y no solamente es escogida por Dios, sino que también es preciosa. Y la pregunta aquí hoy es, ¿cuál es tu opinión sobre esa piedra escogida? ¿Es una piedra preciosa también para vos? Es una piedra preciosa por la cual si se te llega a escapar o si se te llega a perder, ¿estarías buscándolo? ¿Cuál es tu opinión acerca de Dios? El mundo, y espero que vos no, ¿verdad? Pero el mundo considera a Jesús sin valor. Incluso en algunos casos lo descarta. Nosotros como hijos de Dios lo debemos considerar invaluable y digno de todo deleite. Y ahora Pedro va a decir, vosotros también como piedras vivas, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Vamos avanzando. Y la palabra que Pedro usa para piedras no habla de una colección aleatoria de piedras tiradas en el suelo y que vos coleccionás. Escuchen lo que es. La palabra hace referencia a las piedras que han sido extraídas de una cantera y luego cortadas para que se ajusten a los propósitos del constructor. ¿Entienden? Eso es lo que vosotros también como piedras vivas, porque esa piedra que es Jesucristo es una piedra que encaja perfectamente y es preciosa en el plan de Dios. Ahora nosotros también somos una piedra que fuimos quitados de la cantera bruta y Él ahora nos comienza a cincelar para darnos forma y nosotros también ahora nos convertimos en una piedra viva. Miren, vos que estás sentada y vos que estás sentado aquí, vos encajás dentro de ese rompecabezas que es la iglesia. Vos sos una parte importante de eso. Vos decís, no, pastor, yo creo que yo no soy importante, pero para Dios sí. La iglesia, esa casa espiritual, como dice acá, fuimos escogidos y formados no para estar solos, no para ser como llaneros solitarios, sino piedras vivas que se encajan. Están coordinadas, todas absolutamente, como un edificio celestial. Cada uno de nosotros somos parte de ese edificio. Y Pablo usa la misma idea de una iglesia de construcción cuando dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Les voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice así. Sois, o vosotros sois, miembros de la familia de Dios. Y escuchen lo que dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, vos sos parte de eso, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, nosotros somos edificados somos moradas de Dios en el Espíritu, ¿cierto? Y eso es lo que acá nos está diciendo la palabra de Dios. Así que se representa a la iglesia como una colección de piedras vivas y redimidas, y cada piedra extraída individualmente y luego moldeada por Dios para que se ajuste
a la asignación específica que Dios le ha dado. Miren, a veces estás sentado aquí, y ni siquiera te preguntas por qué estás aquí. ¿Cuál es la asignación que Dios tiene para mi vida? Simplemente Él murió por vos en la cruz y no te asigna nada y vos decís, mira, tu función es venir nada más cada domingo y nada más. Y irte con lo que anotaste y dejarlo allí. No es esa tu función. Vos sos una piedra viva y vos tenés una función. Y vos tenés que hacer lo que Dios te dijo. Por eso Abraham salió sin saber a dónde iba, pero obedeció. ¿Y qué hizo Dios de Abraham? Hoy hay un gran pueblo que nació a partir de él, ¿verdad? Entonces, somos la piedra viva. Y Pedro está destacando el hecho de que los verdaderos creyentes somos diferentes en personalidades, somos diferentes en talentos, no somos ladrillos fabricados todos iguales por la fe en Jesucristo, somos piedras vivas formados de manera única para el deleite de Dios y para su servicio. Para lo que hemos creído, aquellos que somos hijos de Dios, que encontramos a Cristo en nuestras vidas y en Él tenemos nuestra fuerza, en Él tenemos nuestra esperanza. ¿Qué viene después? ¿Qué sigue? Y nos quedamos sentados esperando hasta que Cristo venga. No, claro que no. Y esto es lo que sigue que hacemos, que hace que Cristo sea vital en nuestras vidas, aferrarnos a Él. Así que el segundo punto el primer punto era que teníamos que acercarnos a Él, que es la piedra viva, y el segundo punto es que tenemos que vivir un vivir aceptable delante de Dios. Miren, vosotros también, dice el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender este pasaje debemos saber que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía un sacerdocio. Pero hoy, el pueblo de Dios, vos que estás sentada aquí y que yo estoy sentado aquí, somos sacerdocio. Vosotros sois sacerdocio santo. Real sacerdocio, dice el apóstol Pablo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no necesitamos sacerdocio. Todo santuario requiere sacerdotes. Y siendo una casa espiritual edificada por Cristo nosotros, el sacerdote somos nosotros mismos los creyentes. Somos sacerdocio santo, dice el apóstol Pedro. Y es la característica propia de quienes van a ministrar en un templo santo de Dios. Nadie en la antigüedad que era sacerdote, podía entrar al templo sin tener la santidad. Y nosotros igual, siendo que somos sacerdocio santo, significa que somos separados para Dios. Separados para Dios. Y esto quiere decir que debemos vivir nuestras vidas como si fuéramos sacerdotes de un templo en el Antiguo Testamento. Y es un gran privilegio vivir sirviendo como sacerdotes. Y lo único que tenían ese privilegio de sacerdotes en el pueblo de Israel eran los nacidos de la tribu de Leví y quienes eran consagrados para eso. Miren, un escritor dijo, los sacerdotes espirituales ofrecen sacrificios espirituales. Vuelvo a repetir, los sacerdotes espirituales ofrecen sacrificios espirituales. La gran maravilla de la obra de Dios hace posible que el creyente sea templo. ¿Verdad? La Biblia dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Antes bien sois templos del Espíritu Santo.
Pero también la Biblia, no solo somos templo, también somos sacerdotes. Pedro dice real sacerdocio, nación santa. Y además, Pablo dice en Romanos, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos el templo, somos el sacerdote y somos el sacrificio. Somos nosotros los creyentes. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el resultado de unirnos a Cristo. Y Pedro mencionó especialmente el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Los creyentes hoy no llevamos animales para el sacrificio como los ofrecían en el tiempo del Antiguo Testamento, pero sí tenemos nuestros propios sacrificios que presentar a Dios. Y estos son algunos de estos sacrificios. Ahora voy a ir rápidamente por 4 sacrificios rápidos. Vamos a ir al primero. Y estos son algunos de ellos. 1. Podemos ofrecer a Dios el sacrificio de alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Está allí escrito Hebreos 13, 15. Así que dice Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de alabanza consiste en ofrecer a Dios fruto de labios, que tiene que ver con la alabanza personal, en expresión de gratitud, de gozo, por todo lo recibido y también por la esperanza. Miren, somos buenos para ir a orar a Dios y pedirle cosas a Dios, pero ¿cuántos de nosotros somos buenos para agradecer a Dios? ¿Cuántos de nosotros somos buenos para decir, Señor, gracias a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, gracias a que Él resucitó al tercer día, un día yo voy a resucitar a los muertos. Gracias a eso, un día voy a caminar en aquella ciudad y un día te voy a ver cara a cara y voy a vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Esa debería ser tu oración inicial cada mañana y cada día. Y vivir una vida de agradecimiento, no de queja. No de decir, esto me pasa a mí, porque Dios se olvidó de mí. Das la impresión de eso. Y das lástima. Cuando en realidad tu vida está llena de bendición. Tu vida está llena de gozo. Tu vida Él te ofrece. Él dijo en su palabra, a veces nos jactamos de espiritualidad, pero los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el dominio propio. Me puedo atajar, puedo callarme, puedo dejar de decir estupideces o puedo dejar el pecado. Frutos de labios que confiesan su nombre, dice la palabra de Dios. Así que podemos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Miren, un comentarista escribió que la condición para llevar a cabo el sacrificio de alabanza es, en primer lugar, la santidad, que es precisa para el cántico. Es precisa para el cántico. Un peligro notable es una alabanza ritual o externa que se produce de un corazón que está lejos de Dios. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ese es el temor de Dios. Miren, ¿saben lo que es el temor de Dios? ¿Entienden? El temor de Dios es el respetar al Dios a quien alabamos, al Dios a quien adoramos. Y dice, su temor de Dios, ¿saben qué es? Dice Isaías, no es más que mandamientos de hombres. Mi mamá me dice que venga a la iglesia y yo vengo. Mi papá dice que tengo que estar ahí, entonces yo vengo. No es más que mandamiento de hombres, dice la palabra de Dios. Porque no hay temor de Dios. Por eso cuando yo puedo me salgo del camino del Señor. Porque no es más que mandamientos de hombres.
porque no hay relación verdadera con el Dios creador. Y no hay piedra sólida, no hay piedra viva en tu vida. Y eso lo dice el Señor. Así que en primer lugar, podemos ofrecer a Dios sacrificio, alabanza. En segundo lugar, podemos ofrecer a Dios sacrificio de hacer bien. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No os olvidéis, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Miren, hay gente que ha servido a Dios muchos años y otros unos pocos años, pero se han olvidado de servir a Dios. Se han olvidado de servir a Dios. Es una carga servir a Dios. No hay gozo en servir a Dios. Porque me da igual servir a Dios y no servir a Dios. Me da igual hacer algo para Dios y no hacer nada para Dios. Me da igual. Así que no hay un sacrificio de hacer el bien, como dice este pasaje de la Escritura. Y hacer el bien y la ayuda a los mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y este sacrificio tiene que ver con la experiencia de la nueva vida en Cristo, que en el plano de la identificación con el Señor hace que el creyente, siguiendo la senda del Maestro, pasa por la vida haciendo bien. Miren, Hechos capítulo 10, versículo 38. Los apóstoles, como Dios ungió, libro de Hechos capítulo 10, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren, ellos hacían bien. Porque el sacerdote espiritual no está llamado simplemente a no hacer mal. Algunos dicen, Dios me llamó a una vida de santidad, así que yo no hago mal. Dios no solo te llama a no hacer mal. Dios te llama a hacer bien. A hacer, no a sentarte y calentar bancos. Dios te llama a hacer bien, eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice Mateo 7:12, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, un hermano dijo acerca de hacer el bien. Y él dice, el bien no tiene destinatarios selectivos. Es decir, no es para alguno de los hermanos de la familia de la fe, ni siquiera para todos ellos, sino que ha de comprender a quien esté en el alcance del bien obrar del creyente. Miren, por eso, si alguna vez vos querés recibir la bendición de Dios, nunca te olvides de estar en el lugar donde Dios bendice. Si vos no estás en el lugar donde Dios bendice, no vas a recibir la bendición de Dios. Si vos te salís de ese lugar, no vas a recibir la bendición de Dios. Vos tenés que estar en el lugar donde Dios bendice. Si Dios está bendiciendo tu trabajo, quédate allí. Si Dios está bendiciendo la iglesia, quédate allí. Si Dios te bendice en tu hogar, quédate allí. Vos tenés que estar en el lugar donde Dios bendice. Ese es el lugar en donde tenés que estar. Y no abandones ese lugar por nada en la vida. ¿Se han dado cuenta que es mucho más fácil hacer mal a una persona, incluido a un hermano en la fe, cuando murmuramos, por ejemplo, cuando le hacemos creer que le amamos, pero en nuestro interior realmente tenemos envidia,
hay amargura, hay odio. Hacer el bien nunca debería ser un sacrificio. Hacer el bien nunca debería ser un sacrificio. Debería ser un placer. Hacer el bien debería ser la máxima expresión de amor de Cristo en la vida cristiana. Pero en tercer lugar, podemos ofrecer a Dios sacrificio de la ayuda mutua. Miren lo que dice Hebreos 13:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No solamente frutos de labios que confiesan su nombre, no solamente hacer un sacrificio de hacer el bien, no solamente de labios, no solo el hacer el bien, sino también un sacrificio de la ayuda mutua. Miren, una expresión más concreta utiliza el término para referirse al compartir de los bienes con los necesitados, como ocurría en la iglesia de Jerusalén en el tiempo del descenso del Espíritu Santo. Y así dice Hechos 2, 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Me pregunto, ¿qué pasó de aquel momento de Hechos capítulo 2 a hoy? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Y estaríamos dispuestos realmente a hacer un sacrificio por alguien que lo necesita? De la misma manera se usa también esta expresión de ayuda mutua para hablar de las ofrendas por los necesitados. Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y gracias a Dios por aquellos para quienes no es un sacrificio dar ayuda a los necesitados. La expresión de amor en la práctica de la beneficencia es la única evidencia de la participación en el amor de Dios. Miren, tiene que ser de amor el sacrificio, tiene que ser de amor el dar. Vos cuando das no es porque te obligan a dar, no es porque te pusieron una pistola y tenés que hacer esto, tenés que dar, sino que tiene que salir de un corazón que quiere sacrificar su vida incluso por aquellos que son sus hermanos. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en último lugar, no solamente podemos ofrecer a Dios un sacrificio de labios, no solamente podemos ofrecer a Dios un sacrificio de hacer el bien, no solo podemos ofrecer a Dios un sacrificio de la ayuda mutua, sino que también podemos ofrecer a Dios un sacrificio de nuestros cuerpos. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y quien presenta el cuerpo ya ha entregado antes el alma y el espíritu. ¿Escuchaste? El que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya ha entregado antes su alma, sus emociones, ya entregó su dominio propio, ya entregó su propio bien al Señor, ya no busca lo suyo, sino cada cual de lo demás. El que realmente ha entregado su alma y su espíritu al Señor es el que puede entregar su cuerpo en sacrificio vivo. No cualquiera. Un corazón rendido a Dios implica el compromiso de la actuación con el cuerpo. Y lo que Dios desea por encima de todo es el amor de nuestros corazones y el servicio de nuestras vidas. Y ese es el sacrificio perfecto que ha de hacer todo cristiano. Ese es el sacrificio de cada uno de nosotros. Y por cierto, puede que Dios sea el único que lo note.
Puede que más de uno acá haya dicho o haya recibido hoy ¿por qué no te quedas? Está feo el tiempo. O puede ser que haya sido vos la única o el único que se despertó y dijo, no importa que llueva. Si hoy fuera un día laboral, ¿creen que habría todas estas ausencias? No, ¿verdad? Si mañana llueve así, todos los que hoy están ausentes se irían a su trabajo igual. ¿Y qué habla de eso? Habla de personas cuyo corazón no tienen a esa piedra viva y preciosa que es el Señor, sino que para ellos nada más esto es un cumplimiento. Nada más es decir yo voy a cumplir, porque son mandamientos de hombres. No hay comunión con Dios, que era el primer punto que hoy hablábamos. Miren, Warren Wiersbe, un gran escritor, dijo, es importante que nosotros, como sacerdote de Dios, mantengamos nuestra posición separada en este mundo. No debemos estar aislados, porque el mundo necesita nuestra influencia. El mundo necesita nuestra influencia y nuestro testimonio, pero no debemos permitir que el mundo nos cambie. No tenemos que permitir que el mundo nos contamine. Y terminamos con la conclusión. Voy a pedir ya al grupo de alabanza que se ponga ahí ya cerca. Creo que Dios habló a tu corazón en esta mañana. Yo creo que vos escuchaste y Dios te dijo algo. La motivación para hacer la voluntad de Dios, si vos querés recibir la bendición de Dios, no tiene que ser material. No tiene que ser mandamientos de hombres. Tiene que ser que para vos esa piedra es preciosa. Ese es el Señor Jesucristo, es la piedra preciosa. En conclusión, no olvidemos que hay solo un Salvador, Jesucristo, y hay solo un edificio espiritual que es la iglesia. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, fortaleciendo y uniendo el edificio. No te olvides de esto. No te olvides. En segundo lugar, quiero que recuerdes que vos y yo tenemos una relación sagrada con el Señor. Vos y yo tenemos una relación sagrada con el Señor que nos rescató del pozo de la desesperación y el pecado, del pozo de la muerte, del pozo del juicio, del pozo del infierno. Y esta piedra desechada por los hombres, Jesús, nos tomó, nos formó y nos hizo aptos para su iglesia viviente. Vos que estás sentado acá, sos apto para servir a Dios, pero no estás sirviendo a Dios. Vos sos apto para hacer la voluntad de Dios, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Vos sos apto para obedecer a Dios, pero no estás obedeciendo a Dios. Así que Dios te llama hoy a que seas uno más en este equipo de siervos del Señor. Y en cuarto lugar, usted y yo tenemos el mismo privilegio de ofrecer continuamente estos sacrificios a Dios. El mismo privilegio de servir al Dios Todopoderoso. Y quiero terminar con una pequeña ilustración. Miren, muchas veces llegan a nuestras mentes buenos propósitos de hacer la voluntad de Dios. Pero desgraciadamente pasan unos meses, pasan unos años y abandonamos esos deseos de hacer la voluntad de Dios. Y la razón siempre es la misma. Es un camino difícil hacer la voluntad de Dios. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y nos fabricamos un camino más fácil, sentarnos y no hacer nada, creyendo que de ese modo podemos llegar a Él.
pasando un poco de tiempo nada más, abandonamos todo interés en Él, todo interés en mejorar lo que Dios quiere. ¿Y cuántas veces no habrán ocurrido cosas parecidas a nosotros? Y hay una relación directa entre el amor que tenemos por algo. Escuchen lo que les voy a decir. Ya estoy en la conclusión. Quiero que escuchen bien. Hay una relación directa. Es una relación directa entre el amor que tenemos por algo y la capacidad de sacrificarnos por aquello que amamos. ¿Cierto? ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto amamos a la iglesia? ¿Cuántos sacrificios estamos dispuestos a hacer por Él? Una madre es capaz de hacer grandes sacrificios por un bebé porque lo ama. En cambio, ¿con qué facilidad encontramos motivos suficientes para faltar a una reunión el domingo? Que en el fondo no es por otra razón, sino porque amamos poco a Dios. Esa es la razón por la cual faltamos, por cualquier motivo, un domingo. Quiero decirles algo y quiero que se lo anoten allí en el costado de su cosa, ahí de su boletín. El sacrificio es la otra cara del amor. ¿Escuchaste? Miren, en los matrimonios hay muchos problemas porque yo quiero que ella se sacrifique por mí o yo quiero que él se sacrifique por mí. Y eso no es así en la vida matrimonial. Es al revés. Vos tenés que dar sin esperar nada a cambio. Eso dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene excusas. No se irrita. No guarda rencor. Todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Miren, el sacrificio es la otra cara del amor. Y todo amor auténtico ha de ser probado y purificado en el crisol del sacrificio. Así nos mostró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando Él dio su vida, dando Él ejemplo a sus discípulos. Y el buen discípulo lo único que hace es limitarse a seguir las enseñanzas del Maestro. No se dedica a fabricar su propia fe y sus propias enseñanzas. Cuando aquella vez tomé aquel palito y me consagré al Señor, yo le dije al Señor así: lo mejor de mí es para ti. Rindo mi voluntad, Señor, de forma absoluta e irrevocable. Absoluta e irrevocable. Tenía 18 años. Rindo mi voluntad de forma absoluta e irrevocable. ¿Qué sacrificio espiritual estamos dispuestos hoy a hacer en esta semana? Y quiero invitarle a hacer un sacrificio muy especial. Si realmente tiene valor obedecer a Dios, obedecer su palabra, te pido que te agendes la conferencia de esta semana, el viernes, el sábado y el domingo. Que te agendes venir el próximo domingo.
que te agendes a animarle a alguien. Esta semana, anoche, le escribí a una madre de 4 hijos que en este momento viajó a España por amor a sus hijos, que necesitaba un trabajo y se quiso. Entonces ella hizo esto. Le dije, escribile a tus hijos y decirles que vayan el domingo a la iglesia. Y ella me escribió así: es lo que más anhelo en mi corazón. Es lo que más anhelo, pastor. Pero no quieren hacer el sacrificio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Y quiero invitarte a hacer este sacrificio la próxima semana. Quiero invitarte a invitar al domingo que viene a la mañana aquí en la iglesia a participar a otros en esta conferencia. Invitarte a reservar tu calendario el viernes, sábado y domingo para ser parte de esta conferencia. Y así hacer ese sacrificio que vale aquel que es la roca preciosa. Padre bendito, hoy, Señor, te prometo hacer un sacrificio la otra semana, Señor. La semana esta que está empezando hoy, quiero, Señor, que tú uses mi vida para invitar a alguien, quizás alguien que está apartado de ti, Señor, que yo sé que tiene una vida vacía, aunque parece que está contento y aunque dice que está todo bien. Sé, Señor, que lleva una vida vacía y que tiene miedo de que la luz se prenda y él se encuentre vacío y desnudo en ese lugar. Tú conoces quiénes son, Señor. También quiero pedirte, Padre bendito, que pueda apartar el calendario de la semana para que el viernes a la noche, el sábado a la noche y el domingo a la noche también pueda estar en el Teatro Municipal de Fernando de la Mora, creciendo en tu palabra, porque el día se acerca, Señor. El día en que tú vienes por nosotros es un día que se acerca, Padre. Gracias de todo corazón y ahora adoramos sinceramente tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.